Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en directo. La información ágil y veraz. Son las 6:18 de la mañana. Don Ica Reyes, buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está Meli? ¿Cómo está Todo bien. Poncho? Y la audiencia también. Buen día. Aquí sobrevivo. Sobrevivo. ¿Y por qué sobrevive, señor? Sí, porque todavía tengo la voz como Munra. Los dos. Antiguos Yo creo que espíritus del mal. los dos ¿Se todavía acuerda? están en también? ese proceso. Sí, señor. Hasta a mí de está- hasta a mí recuperación. te tumbó. A mí el viernes me tumbó. Ahí Horrible. también. ¿Usted vino? El No. viernes yo no pude venir. Yo tampoco, Mentira. señor. Mentira. Yo no puedo creer esto, Meli. ¿Verdad? Yo me levanté con la noticia de que ninguno de los dos Me venía. estás jodiendo. Yo pensé que Y yo dije, venía Gonzalo. No. Le estoy diciendo y no puede hablar. O sea que esta es nuestra principal arma, ¿no? Lo de radio pero nada, o sea, una disfonía espantosa. Pero bueno, sobrevivo. El polvo del sobreviví. Sahara, ¿no? Sí, casualmente. Dicen algunos. Y bueno, una población muy importante que tiene que ir a vacunarse contra el virus sincitial respiratorio, que es las mujeres embarazadas con ciertas semanas de gestación, y bueno, la población del profesor, que es muy importante porque La obviamente, población del profesor. sí, los adultos mayores. Qué barbaridad. ¿Por qué me hace así, Meli? Ni que fuera el viejo más viejo. Adultos mayores. Hay una. ¿Usted qué se considera? Usted es una adulta ya. Sí. Están las etapas. Ya está ¿cómo se llama? Los adolescentes, preadolescentes, los adultos mayores, los adultos. El profesor es adulto mayor. Entonces, ¿qué? Oye, tómalo en serio, porque primera vez que me tuvo un resfriado. No, Primera vez. Duro. Y no, y el tema de el ardor en la garganta, en la nariz pelada con ardor. Bueno, y lo dolor que de sí cabeza. es que los extrañaron a ambos el viernes bastante. Muchas gracias, Gracias, por la de verdad, información, Melissa. Pero si no estaba. ¿qué dije? oyentes, ¿Estaba los ponchado dónde? En el hipódromo. ¡Ah! Ay, no me acuerdo de eso, Ya, basta. No me acuerdo de eso. Basta. No me acuerdo. Son las 6:20 de la mañana. 21 acaba de caminar digital. Profesor, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Icar, buenos días. Buen día, profe. Melissa, Buenos días. señor Alfonso, buenos días a los amigos de Onda Chiricanas ¿Qué dice? y allá en Vox también, así como los que nos siguen en las redes sociales y en la página web. Yo entiendo cuál es el dilema. Si Es 50 que estaban preguntando si usted está afónico porque estaba ayer en el hipódromo. No, es que acá pregunta Héctor que Junto si con tercera Chava. edad. Si 50 años de edad, yo cumplo el 29 de septiembre, 50 años. Si 50 años está entre la población de la tercera edad Población de riesgo. y de riesgo, obviamente, si es así, según los estudios y parámetros de salud, obvio, yo, ¿por qué tengo que negarlo? Yo no puedo negar. Dice que si usted y Chava estaban en el hipódromo ayer. Chava pregunta. estaba en el interior viendo a Nene Bomba, que Nene Bomba está bastante enfermo. ¿Y Es ahora el quién es papá. Nene Bomba? Nene Bomba es el Ah, papá. el papá, ok. Y es un paciente encamado. No es amigo de Marco Tulio. No, Marco Tulio. Marco Tulio es mi vecino, el bullero. Pero, ¿cómo le dicen? Nene Bomba. Ah, Nene Bomba. ¿Y por qué Nene Bomba? Lo que pasa es que Nene Bomba de muy joven era muy salsero, de acero, y le gustaba los tragos y bailar y se arrancaba. Y ahora, en estos momentos. Ah, ¿perdón? Nene Bomba. No. Viene, él le dicen nene hace muchos años, pero le pusieron bomba porque él tenía un paso y le decían bomba. Entonces le pusieron Nene Bomba y Nene Bomba en estos momentos está allá Wow. de atenciones importantes. Entonces, chaval, lo cuida los fines de semana. Y yo estaba todavía, pues, estaba en la cama y no quería salir. Para nada, para absolutamente nada. Y para ese tema, profe, a mí me da risa, como usted lo dijo fuera de micrófono, eso ya se ha convertido como en un deporte alterno al nuevo clásico presidente Ramón. Yo me acuerdo que a mí me contaban que Presidente de la República. República. El clásico, perdón, presidente de la República, que yo me acuerdo, según me decían, eso era como el top del top en sus tiempos. Bueno, y eso tiene toda una historia, ¿no? El clásico, por un lado, pero los abucheos también. Eso viene de Eso se puso de moda desde Nicolás Ardito Barleta, con el tema de Nicolás. el clásico presidente. Y si Mulino promete lo que dijo, Ujú. que va al otro año, será el primer presidente que va 3 años consecutivos. Todos los demás han ido una vez y hasta 2 y hasta ahí. Huyéndole a la rechifla. Huyéndole, sí, Poncho. pues. Huyéndole a la Oye, rechifla. Pérez Valladares fue más allá y se le quitó el nombre. Así es. De verdad, eso fue una... Eso es una Pérez Valladares le quitó el nombre. estrechez No mental. voy más nunca y le quitan el nombre.
Y después se fue, ¿cómo se llama? Un clásico, presidente Remón, fue algo así, ¿no? Clásico. No, le quitaron el nombre, ni me acuerdo qué nombre le pusieron. Pero bueno, Mulino ayer Pero dijo, si y eso- el otro año vengo. Si va, según me dicen los expertos, por primera vez un presidente que va 3 años consecutivos. Pero, profe, ¿no pasa a menor escala en el legislativo? Cuando el legislativo está prendido con un tema, usted lleva su turbamulta y la pone allá en las gradas y te comienza a hablar. ¡Ah! La gente no sabe qué No, te lo está que pasa hablando. es, cara, que tú no puedes pretender gobernar Para las gradas. para la grada que si te aplauden o que si te abuchean. Ey, tú vas y ya, el presidente fue. Y hubo gente que lo aplaudió y hubo gente que lo rechifló y ya. Pero llevó su. Pero ya se ha convertido en un deporte. Pero nacional. sí. Y se ha reducido en ese tema y de verdad no debe ser. Pero, profe, ¿de verdad que llevó su barra el presidente? Había gente, yo vi. Yo vi en las tengo redes. las dos versiones: el abucheo y los aplausos. Yo vi las dos versiones exactamente. No, no. Pero yo me acuerdo en el legislativo tú querías vítores, tú pagabas tu billetine y la gente iba y te formaba ahí, no sabían qué estabas hablando. Eso ni quita ni pone, ya está. Y está la gente Pero- gritando y saltando. Exacto. Pero ya tome nota que ayer le dijo a los periodistas que estaban allí que el otro año vuelvo. Si Y esa fue- vuelve, y- es el primer presidente que va Profe, por 3 años. yo no puedo creer esto. Y esa fue la noticia de la tarde. Bueno, Muy para chévere. la gente sí, pues. ¿Qué le puedo decir? Usted sabe que hay un sector políticamente identificado en contra y un sector políticamente identificado a favor. Y va. Dios mío. Huevadas. Eso ni quita ni le pone al Exactamente. país. Y el pobre quedar sudando fiebre ahí el domingo todavía. La rechifla siempre va a existir, ¿no? Y siempre ha existido. Desde Igual. Nicolás Arrito Barleta para acá. Y no solo en Panamá, sino en gran parte Mira, del mundo. ¿no? de un tiempo para acá, Gonzalo, sale el tema de medir la popularidad del gobierno o la popularidad del presidente. Pero ¿qué es popularidad? La palabra es ¿qué es popularidad? Ahora, han cambiado el concepto. Medir la aceptación de gobierno es otra cosa. Porque si vamos con el tema de popularidad, la caja no era un tema popular y todo el mundo lo sabía. Popularidad, ya que usted pidió la Ujú, definición, ujú. según la RAE, aceptación y aplauso que alguien tiene en el pueblo. Del pueblo. Popularidad. Hay temas aquí que de verdad el seguro social no es popular. Eso nos lo dieron todas las encuestas que nosotros mandamos a hacer, Ricardo. El seguro social no era popular. Y la siguiente pregunta es, ¿pero hay que hacerlo o no hay, o no Hay había que hacerlo. El IDAN no es popular tampoco. Pero hay Es que hacerlo. correcto. Pero hay que tomar medidas con el IDAN. Río Indio tampoco es Río popular. Indio no es No, popular. Río Indio sí marcaba bien las encuestas. Marcaba bien, pero En es las un encuestas tema que nuestras, Río Indio siempre marcó. hay siempre un tema que hay marcaba que saber venderlo. Mira, ahora mismo en el profe Gonzalo en la conferencia de prensa pasada, Ujú, el presidente habló de la importación de carne de Argentina. correcto. Si nos salen a explicar con Bueno, claridad. pero ahí, y claro, hágale la crítica a sus colegas y a los medios de comunicación Sí, social. ¿no? Por eso. La noticia de los jueves es la pregunta y respuesta de los periodistas con el presidente. Ujú. Pero todos los anuncios que hace previamente no son noticias. No son Y noticias. ese tema de la ¿Pero por carne qué? de Argentina, a mí me pareció que fue un tema importantísimo. Sobre todo para la gente que está en el sector. Sí. Que Que dice que no tienen nada de qué preocuparse. que amerita, exactamente, profe, que es el viaje que va nuevamente el presidente a Brasil, que es el tema de estos grandes frigoríficos que dice que son inmensos y trabajaría Panamá como un stop de este producto. La pregunta del cuestionamiento que obviamente cabe, profe, es, ¿y esa carne existe la posibilidad de que entre al mercado o quede en el mercado? Si entra, tiene que pagar impuestos. Sí entra, obviamente, pero si digo, es de una consumo, carne que va a estar en un frigorífico, porque el concepto que yo entendí el jueves es un centro de redistribución. exactamente, O redistribución. sea, que ellos aquí van a almacenar y de aquí para Estados Despachan. Unidos, para el Caribe, para Centroamérica. Que la pregunta, Vaya a saber si para Europa. que la pregunta era, ¿y qué pasa si, conociendo al señor Trump, vuelve con el tema de los aranceles y trepa los aranceles? Entonces yo le decía a la colega, pero es que Estados Unidos es el único mercado para Sudamérica. No, si no, pregúntele a Brasil, ¿no? Bueno, exacto. Que no se ha asustado ni un poquito por las medidas. Para nada. Aquí dice el amigo Gerardo Herrera. Señores, buen día. Reformas fiscales no son populares tampoco. Tampoco. Obviamente que no lo son. Obviamente que no Muy lo a son. pesar de que el señor Gonzalo las quiera. No, y se vienen. Y se vienen. Pero no va a haber aumento, dijo el ministro. Lo cierto es que yo estaba tranquilo el sábado Y todo el mundo le llamó. y la señora X me ordenó. Sal de la cama y anda para el Cangrejo. Que se va Saúl Méndez. A ver, eso fue el sábado.
Fue el sábado. No, ayer domingo sí. Yo el sábado estaba. Oye, ayer domingo y que por fin pude ver la película que no había visto. Oppenheimer. Por fin la pude ver. Larga, pero interesantísima. Yo tenía otra idea de lo que se trataba la película, pero yo no sabía esta otra parte. El señor lo sentaron en el banquillo. Muy interesante la película. Valiosa. ¿Y por qué no la vio en el cine? Esa película había que verla en el cine. Yo no soy tengo mucho tiempo en ir al cine. Pero bueno, para los efectos prácticos igual Amazon Prime me cuesta, ¿no? Así que no es que gratis nada. Gratis nada. Ay, pero usted paga Amazon Prime no solo por el Prime Video, sino para que le lleguen las cosas más rápido. ¿Qué cosa? El Amazon Prime. No, yo no pido nada por ahí. La señora Lorena que pide, yo no pido nada porque ni sé pedir. Pero ayer, digo, ¿sabes qué? Me puse a ver y, oye, está la película que no he visto. Y la vi, larga, pero buena. Oye, ¿usted sabe qué serie estoy viendo? Ya que estamos hablando de series aquí rápidamente. La de Chespirito. Ese señor era un genio. Genio total. Un genio. De ahí su nombre. ¿Sí? De Shakespeare. Un ¿Ah, sí? genio. Shakespeare. Sí. Shakespeare. Shakespeareito. Oh, Shakespeare chiquito. Chiquito. buen dato. Yo puedo Buena creer que serie. Melissa no lo sabía. No. Se me chispoteó. Esta nueva generación. No. Buena serie. De México Vea sigo- la serie, Melissa. De México solo sigo a Derbez. Qué No, pereza, pues, ¿qué es eso? qué Tú te enteraste, pereza. obviamente, de la gran demanda que tuvo con el tema de Shrek, ¿no? Correcto. La serie está en Max. En ¿o HBO, Max. Sí, exactamente. Bueno, como les decía, el sábado yo estaba tranquilamente, cuán largo soy, acostado. Y Y suena la el telefonito. señora X. O sea, hay gente a la que yo no le contesto. Porque es que ¿para qué me está llamando a esta hora este día? ¡No! La productora. No entendí. Pero hay gente a la que yo le contesto de inmediato. Y le contestó a la señora X. Ya, la señora X. El ring. Va a pasar esto y ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿qué voy a hacer si yo estoy acostado? Que tú eres el más cerca, así que. te Y vas. empieza la saga. Bueno, vamos a ver. En efecto, yo llegué, estaban todos sus colegas y cara. Una batería, porque una batería. Sí. Su colega, ay, siempre se me olvida el nombre. Helen Concepción, la de TVN. Sí, la que cubre policía. Esa misma. Profe, venga para acá. Y digo, no, déjame aquí. Usted siempre está. Usted también, profe. Si la gente lo llama No, pero digo, no, déjame acá enfrente. Yo estaba enfrente de la para embajada. conversar, para echar cuentitos, para intercambiar, No, no sé, no, figuritas. Hacía una calor y una humedad el Sí, sábado. horrible. Espantoso. Así que yo estaba en la acera de enfrente y pues los periodistas estaban pues apostados ahí en la barda, la acera y en la barda de la... Y entraba y salía gente, y entraba y salía No, gente. fíjese, no. Sí llamó la atención desde que llegué un automóvil Toyota blanco con vidrios negros, pues yo pensaba que era de la seguridad del Estado y no, era de Suntrax o de Genaro o de Saúl. Porque se fue y de pronto regresó con comida. Y así transcurrió todo, mientras monitoreábamos también los vuelos. Los sábados parece que nada más hay un vuelo que es a Santa Cruz, ni siquiera es a La Paz. Y el vuelo estaba para las 4 y de pronto cambió. Mire usted, Copa atrasado 1 hora, cambió para las 5. Y mientras estábamos ahí, pues, ¿qué hace uno? Empezar a llamar a las fuentes, ¿no? Oye, ¿esto va a ocurrir o no va a ocurrir? Una fuente me dijo, sí va a ocurrir. Se va hoy. Después otra fuente. Oye, va para... Porque entonces se corrió la especie de que también podía hacer un vuelo de Avianca. Panamá, Bogotá, Bogotá, La Paz. Oye, ¿va para otro país? No. Va para Bolivia directamente y sin escala. Ahora, cuando es así, el salvoconducto, bueno, nada más lo respalda hasta el aeropuerto o hasta el avión. No. Tiene otras implicaciones por lo que pude hablar con otra fuente. Esto no ha sido así que gracioso. Por ejemplo, dentro de sus colegas circulaba la especie que había una cantidad de gente de Suntrax en el aeropuerto para despedirlo. Que a mí me pareció hasta lógico y normal.
Parece absolutamente lógico y normal que hubiese gente de Suntrax en el aeropuerto para despedirlo. Pero yo hice llamada al aeropuerto de Tocumen y digo, oye, ¿y cómo es el asunto? Que no, va a entrar por la pista, directamente del carro al avión, sin pasar por el edificio. Ni nada de control, aduana, maletas, nada. No, pues el señor es un asilado político. Tranquilidad total. Eso, yo me lo empecé a suponer, digo, esto no va a ser así que llega por el counter y te registra y mientras tanto la gente... Y pesan tus maletas. Saúl, amigo, el pueblo está con... No, en el aeropuerto. Yo me imaginé que eso iba a pasar. Yo lo dije en la transmisión. Bueno, porque a esa hora está el programa de Social Radio al aire, así que interrumpimos el programa y estuvimos intercambiando con los amigos de Social Radio. Nos fuimos hasta las 2:30, creo. Entonces, yo me imaginé que eso iba a ocurrir, porque si había gente para despedirlo, pues iba a haber la tratativa necesaria para que no fuera el counter y para que no pasara por ahí. Y en efecto, pude saber que del carro directamente al avión, sin entrar al edificio. En el camino, Cristi, buenos días. El micrófono, Cristi. Buenos días, profe Melissa, Gonzalo y Caro. Un gusto estar aquí. Buen día. Oh, Dios. En el camino, yo me quedé un poco curioso con eso de Bogotá, Panamá, Bogotá, La Paz. Porque como usted dice, no viaja a La Paz, viaja a Santa Cruz. No, ¿cómo viajan ustedes? ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? A La Paz, tengo entendido, no me hagas caso, tengo entendido. A La Paz, a Sucre y a Santa Cruz. Pero el sábado nada más había vuelo a Santa Cruz. O sea, de la investigación que se hizo rápidamente, vuelos a Bolivia, Ok. la otra ruta hubiera sido Bogotá. Entonces yo me quedé con esa inquietud, pues y llamé a otra fuente y la otra fuente me dijo, no, que tengan la información completa. El señor va directo para Bolivia. No fue fácil. Ojo que esta es una fuente usualmente bien informada y no necesariamente del gobierno. No fue fácil que el gobierno... Usted sabe, usted lo ha tenido que darse cuenta, Gonzalo. En Panamá hay una serie de, yo le digo players o de jugadores, Sí, claro. que no son parte de los gobiernos, de del anterior, del anterior, pero que manejan información por su círculo de Sí, señor. amistades y de profesionales. Y esta persona a la que yo usualmente le tomo parecer o le pido información, me dijo, no fue fácil, la información que tengo, que no fue fácil que el gobierno de Bolivia, el actual, que está de salida, consiguiera el asilo. El presidente Arce, ¿no? Ese mismo. No fue Pero fácil. una pregunta. Un momentito, déjame Eso. terminar la historia, Cristina. Déjame terminar la historia de la fuente. Uno, no fue fácil. Dos, algo que tengo que verificar acá en Panamá formalmente. El asilo concedido por Bolivia, y obviamente eso implica una negociación entre gobiernos, dice que usted va para Bolivia y usted se queda en Bolivia. Pero si usted sale de Bolivia a un tercer país, Panamá le pondrá la alerta de Interpol. Así que el asunto tampoco, porque aparentemente, según puedo colegir, había la intención de Saúl Méndez de un tercer país. Y parece que la negociación con Bolivia, pues al final Fraude dice, no, se va para Bolivia. Si usted quiere salir, se va para Bolivia. Si no quiere salir y si Bolivia no lo quiere aceptar, usted tiene que salir de la embajada. Si sale de la embajada, tiene que enfrentar la justicia. Entonces, lo que se le dijo, pues si usted va para un tercer país después que está en Bolivia, usted va a tener una alerta en Interpol. Esa es la información que me dieron las fuentes consultadas. ¿Usted vio el video de Saúl Méndez ayer? Yo los he visto todos, si es que no me está hablando de otro. ¿Qué dice Cristi? No, yo le tenía usted una pregunta de la información que estaba contando. Entonces, detrás de la que Bolivia le concediera el asilo a Saúl Méndez, hubo una negociación por parte de Panamá para Sí. que se
llevaran, Puedo- básicamente. Para que estuviera ahí. según mi fuente, sí, el gobierno de Bolivia no estaba entusiasmado. Ahora, una pregunta. Que no es lo Para- mismo que el señor Evo Morales, cuidado. Claro, pero el gobierno, o sea, entiendo por qué tal vez fuese políticamente más fácil, pero eso no es que le consideran el asilo político, no es legitimar lo que él está diciendo, que él es un asilado político. O sea, ¿por qué el Sí. interés del gobierno de Panamá de legitimar que atrás de Saúl Méndez hay una persecución política? Bueno, ese es un debate, Cristi, que siempre va a estar sobre la mesa. Porque podríamos decir que Saúl Méndez, al igual que Martinelli, pues logran que el gobierno les dé el indulto y con el indulto, como acabas de decir, pues el reconocimiento El asilo, lo que no es- de la figura de asilo político, que, ojo, el asilo político es eso, una figura política. Y lo No da- no es para que tú le salgas huyendo a la justicia. No, y lo da el Estado solicitante, el cual califica el caso. Es No, el que califica. pero en América Latina tenemos deportes favoritos. Uf. El fútbol es No, uno sí. y el asilo político es otro, ¿no? Uf. No, es que yo entiendo por qué en el caso de Martinelli. O sea, yo entiendo el caso de Martinelli que tenía más de un año en la embajada de Nicaragua, Nicaragua. un país que es cero legitimidad porque es un régimen eh, autoritario que además había pasado toda esta situación que había sido, creo yo, un poco vergonzosa para el gobierno, que le habían dado el asilo político y él no se había ido. Pero que el gobierno, yo entiendo tal vez por qué sacarlo del país a Martinelli era importante por un tema político, porque desde Colombia él sigue manejando hilos. Pero a mí sí me parece extraño, tal vez, que el gobierno de Panamá estuviese interesado en que a Saúl Méndez le diera un asilo político a Bolivia, que no es que nos tiene que encantar, pero al final es un país con un régimen democrático. No es lo mismo, en mi opinión, no es lo mismo que Nicaragua. Yo entiendo por qué la negociación con Colombia para Martinelli, pero en mi opinión, para el gobierno, sobre todo con la petición de disolución del Suntrack, era tal vez, dado lo sensitivo que es todo el movimiento de que él pudiese enfrentar la justicia y los cargos de la justicia dentro de Panamá. Y que al darle el asilo político, pues frente a terceros países, por más que en Panamá, en Latinoamérica, el tema de los asilos políticos ha perdido mucha de su espíritu, ¿no? Se legitima que detrás del señor hay un proceso político, lo que en mi opinión no es así. No, claro que no. Pero ahí viene un debate estrictamente político, Cristi. Tal vez más que legal, ¿no? Desde el punto de vista de la estrategia y del análisis, que digo yo, del análisis de la administración Mulino, ¿cuál pudiera ser el interés de tener a Saúl Méndez en la embajada de Bolivia o de tenerlo fuera del territorio nacional? Tenemos Un análisis llamada. estrictamente político. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Para Cuéntenos. participar. Sí, cuéntenos. Sí, profesor, a raíz de las razones que aduce la ministra de Trabajo sobre que Suntrack perdió su objetivo de creación, etcétera, etcétera, no es lo mismo que los partidos políticos que han perdido su objetivo de ser y hay muchos de sus directivos envueltos en casos con pruebas, con expedientes. ¿Por qué para unos sí y para unos otros no? Lo escucho por la radio. Gracias. Porque un sindicato y un partido político no están reglamentados de la misma manera. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y esto, o sea, está claro que en la ley, y aquí hay dos lecturas, en mi opinión, la lectura política y la lectura legal. En la ley está muy claro que dice que en un tribunal laboral puede disolver el proceso, un sindicato si perdió el espíritu para el cual el sindicato está hecho. Lo que yo no sé es cuál es la normativa de esa norma que dice qué está hecho el sindicato. Pero eso está claramente, claramente dicho que un gobierno, o sea, el gobierno puede pedir la disolución de un sindicato. Esto no pasa de la noche a la mañana, esto probablemente va a ser un proceso muy largo, porque el gobierno va a tener que presentar sus pruebas y al final quien decide es la justicia, es unos tribunales de laborales, ¿no? Entonces esto es un proceso largo y eso está reglamentado de esa manera. La manera en la que están reglamentados los partidos políticos
es totalmente distinta. Y yo creo que aquí es un poco donde viene la confusión con Suntrack. Suntrack no es un partido político y nunca ha sido un partido político. Y esta es la razón por la que las veces que ha tratado de ser un partido político no ha funcionado. Y nosotros en nuestra cabeza lo confundimos y lo tratamos a la misma nivel que un partido político cuando Suntrack nunca ha podido presentar un proceso electoral importante. Ahora, esa es la parte legal, ¿no? La parte legal es que esto está bajo la ley y se puede hacer bajo la ley y tendrá que determinarlo la justicia. No es el gobierno quien determina si al final se lleva a cabo la disolución o no. El tema es que sí hay una lectura política, yo lo estuve leyendo mucho este fin de semana, que sí llama la atención porque en democracia un gobierno jamás había pedido la disolución de un sindicato que además lo ha enfrentado. Ahora Suntrack ha enfrentado a todos los gobiernos. Y es por eso que yo decía el viernes que lo importante es que este proceso se lleve de manera, con la mayor integridad posible y se lleve a las instancias que tienen que hacer y al final será la justicia quien determine eso. Pero no podemos comparar un sindicato con un partido político. La reglamentación, la ley, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Bueno, 6:44 minutos. En Panamá en directo, el profe opina. En efecto, el jueves vimos a la ministra de Trabajo en una conferencia de prensa anunciar la solicitud de disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, Suntrax. A mí particularmente el tema me genera sentimientos encontrados. ¿Por qué le digo esto? Porque en mi otra vida, cuando yo era miembro de partido político, en esa época donde los partidos formaban a su gente, yo aprendí que al adversario uno lo enfrenta, pero no lo asfixia. Eso lo aprendí yo en política. O sea, tú presionas y presionas al adversario, pero no lo asfixias. Siempre déjale un espacio. Y esos son los sentimientos encontrados que me genera. ¿Por qué? Porque Suntrax, a pesar de que es un sindicato, es un actor político de la vida de este país. Lo es. A pesar de que es un sindicato y no un partido político, es un actor. Y ocurre que cuando tú entras, dejas tu espacio gremial, en este caso sindicato de trabajadores, para entrar en el territorio o en la escena política, tú mismo sin darte cuenta estás cambiando tus reglas del juego. Tú mismo, tú que decidiste cruzar la línea del sindicalismo al escenario político. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí ahora? Y por eso mis sentimientos encontrados. ¿Es saludable la disolución de Suntrax? Si usted me lo pregunta a mí, desde el punto de vista político, mi respuesta es no. Porque le estás dando argumentos para sigue. Pero bueno, es una opinión estrictamente política la mía. Pero viene el otro punto de la responsabilidad ciudadana de todos nosotros. Puedes hacer la pregunta política, pero después te va a venir la otra. Y si el Ministerio de Trabajo, frente a las instancias judiciales correspondientes, presenta las suficientes pruebas tan contundentes de que el sindicato como sindicato, no los dirigentes solamente, el sindicato como tal ha incurrido en violación de leyes o en la ejecución de figuras que son penalizadas por las leyes, ¿qué hacemos? ¿Miramos para otro lado por ser Suntrax? Por supuesto que no. Como tampoco debemos mirar para otro lado cuando se trata de un partido político, como la pregunta que han hecho algunos, o
como tampoco podemos mirar para otro lado si se trata de una institución bancaria como un todo. Pero cuidado, es que las instituciones bancarias también tienen una ley mediante la cual son regulados. Y si violan algo de esa ley, las instancias correspondientes le caen encima. O no me digan que no ha habido bancos que el Estado ha cerrado en este país. No ocurre todos los días, pero ha ocurrido en el pasado. Y en el caso de los partidos políticos, no es diferente. Si un partido político constituido legalmente comienza a fomentar, a promover, a articular un discurso y una acción política, por ejemplo, para tumbar al gobierno o para atentar contra el sistema democrático, también hay figuras, incluso en la Constitución, que le cae al partido político. Entonces, vis a vis, lo que queda ahora a nosotros los ciudadanos es esperar, ver en qué consiste la denuncia que el Ministerio de Trabajo tiene contra el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares. Para nosotros formarnos entonces nuestro propio juicio, si es válido o no. Yo le he dicho a ustedes en repetidas ocasiones que los postulados de la lucha civilista contra la dictadura eran justicia, democracia y libertad. La libertad la tenemos indiscutiblemente. La democracia la ejercemos con todas sus imperfecciones. Pero lo que no ha sido resuelto desde que el país retornó a la democracia es la justicia, que no es tan ciega como se pinta o como nos la pintan. Y estos son los momentos en donde los panameños tenemos que exigir que esa justicia ciega ante la cual están sometiendo ahora a Suntrax también funcione ciega con otras instancias. Porque si funciona ciega con otras instancias, al igual que con Suntrax, todos estaremos tranquilos. Pero no con esa justicia con un ojo abierto y otro cerrado, de que a unos sí y a otros no. Por eso les digo que a mí el tema de una posibilidad de cierre del sindicato Suntrax me genera sentimientos encontrados. Porque si la acusación es seria y es probada, pues que le caiga encima la justicia. Si la situación no es seria y no es probada, pues entonces tenemos que acusar de irresponsable al Ministerio de Trabajo. Pero finalizo y reitero, pero que asimismo la justicia funcione para todos en todo el país. Sean organizaciones políticas, gremiales de empresarios, de sindicatos, de clubes, o sean individuales o de individuos. Eso es lo que aspiramos, a que la justicia se aplique igual para todos. Y si Suntrax es encontrado culpable, pues entonces que se le aplique la norma, como a Suntrax y a cualquier otro. De eso se trata. Esto fue El Profe Opina en Panamá en Directo. Son las 6:52 de la mañana. Yo me iba a referir a ese tema y gracias por darme la oportunidad y el pie. A ver, profesor, usted fue parte de un partido político en medio de una dictadura y quien le habla viene de un país que está siendo cooptado por un régimen autoritario. Yo no concuerdo, no sigo, no milito, no me gustan las formas que utiliza el Suntrax para su lucha ideológica. Ni más faltaba, aquí Saúl Méndez nos dijo, y sobre todo usted, desde terroristas mediáticos hacia abajo. Y sin caer en el debate de las formas bastante alejados que tenía Suntrax frente a nosotros los periodistas, que no coincidíamos con su manera de ver la vida, la política, la economía. Yo creo que este debate, a esta altura,
le hace mucho daño al país. Le hace mucho daño al país, profesor, porque abre una caja de Pandora sin tener las pruebas, al menos hasta el momento, de que aquí hay una persecución política, más allá de todos los vejámenes que pudo haber cometido Suntrax como organización en lo que respecta a la ley cuando se habla de un sindicato. Yo creo que hay un tema, vuelvo a insistir, de timing que yo seguramente no estoy leyendo y no estoy entendiendo. Y lo que uno pudiese comprender es que el gobierno quiere aprovechar que Saúl Méndez no está, quiere aprovechar que Genaro López está detenido, quiere ir cerrando poco a poco los muros y decir, ya terminamos con este asunto de una vez por todas. Matamos la mosca de una vez. Yo creo que los sindicatos son necesarios en toda democracia. Y los sindicatos necesitan transformarse. Venían unas elecciones internas. No sé si se van a dar o no con este anuncio del Ministerio de Trabajo. Pero yo sí creo que lo dicho y anunciado por la ministra de esa cartera no le hace bien al debate político que está viviendo Panamá. ¿Le da miedo? ¿A mí? Sí. No, no me da miedo. Porque Sí. a todos los gobiernos anteriores les dieron miedo. No, no me da miedo, profesor. Entonces, ¿cuál es el miedo? Yo soy Si creyente. tú incumples con la ley, te cae la ley encima. Bueno, ella está diciendo que es un tema de incumplimiento de ley. Yo creo que también hay un tema político. Y el que no Pero quiera por ver supuesto. eso, entonces Pero ¿cuál es el miedo de enfrentar? No, Si pero tú violas ¿cómo? una ley, ¿cuál es el miedo de ya enfrentar va, el tema? ya va. Una cosa es que sea por el tema de la ley. Pero no me mientan y me digan que no hay un tema político de por medio. Pero porque claro que lo hay. Pero qué tontería decir que no lo hay. Pero porque hay un tema político no enfrentas el tema. No, por supuesto que Entonces, hay que ¿qué queda? enfrentarlo, pero yo le puedo decir a usted que si el argumento es político, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y si políticamente te demuestran que violaste la ley, Bueno, como es político, no te Bueno, toca. pero que lo demuestren. Entonces, ¿por qué te estás adelantando? No, pues yo lo que estoy Hay que esperar la no, denuncia. yo lo que estoy diciendo es que el timing para mí no le hace bien Es al que país. esa excusa la que dieron todos los gobiernos para no enfrentar al Suntrax, el timing. Bueno, profesor, yo soy creyente que la disidencia en un país, nos guste o no, la forma es necesaria. Y usted lo acaba de ¿Y decir. quién ha dicho que no lo es? Bueno, pero entonces usted me, Entonces, ¿te tocan o no te tocan porque eres político? pero que me toquen, Pero- por supuesto, Entonces- pero el argumento es político. Pero, Usted utiliza, usted utiliza, a ver, digamos, usted tiene los recursos legales para acabar con Suntrax. Como tiene los recursos legales para acabar con otras No. organizaciones. no, en un país serio, ¿no? Bueno, Ahora pero, dígame que el país no es serio. no, yo no estoy Dígalo diciendo de que sea serio. frente. Bueno, está bien, ¿no? Dígalo de frente. Yo lo que quiero decirle es que si usted me dice que usted no tiene las formas o los argumentos legales para acabar con otros Yo lo veo bien organismos. guabinoso usted. Yo, Demasiado, guabinoso. sí. No, guabinoso no. Es que vengo de un país en donde la disidencia no Ey, existe. Pero ven acá, que no es lo mismo. Un momento, Cristi, no es lo mismo. A mí me llevaron preso una vez al G2. Bueno. ¿Y dónde están las armas? Yo se lo he dicho, usted me pone una pistola aquí delante de mí, yo me pongo nervioso nada más de verla. ¿Y dónde están las armas? Yo no sé de qué ustedes me están hablando. Me tiene que decir dónde están las armas. Y fue todo el interrogatorio de noche, amenazándome, me iban a matar, que me iban a hacer. Sí, cuando te quieren armar un caso, te lo arman, pues. Y yo no tenía ni nada que ver con las armas. Porque no había tal arma. O sea, si había una directriz en la democracia cristiana de aquella época, era nadie con armas aquí. El que tiene armas aquí, que se vaya. Pero ellos querían hablar de las armas. Perfecto. Entonces, ahí es cuando te montan políticamente un caso. Bueno, profesor. Pero si a ti te demuestran que tú incurriste en una violación de la ley, Ujú. la mano de la justicia te tiene que Perfecto, tocar. que lo toque. Y que lo toque. El hecho, ya le doy la palabra, Cristi. Yo sé que se está hablando, pero ya le doy la palabra. El hecho de que tengan la culpabilidad, y lo acabo de decir, sobre algunos incumplimientos de la ley, para mí, el tema político, porque lo es y tiene importancia en el debate, me genera preocupación. Es lo que estoy diciendo, sin defender a Suntrax. Ahora sí, Pero yo creo que Cristi. es que yo creo que son dos cosas distintas. Y yo creo que a mí también todo el tema de Suntrack me genera muchos sentimientos encontrados. Porque yo sí creo que nosotros en los últimos años hemos visto que Suntrack se ha tratado de convertir en una fuerza que prácticamente ha tratado de cogobernar con los gobiernos sin tener ninguna legitimidad democrática, cosa que no es la razón para la que debe existir Suntrack. Y yo creo que eso, por lo menos a todas las vistas, nos ha quedado claro. Si al final resultan ser ciertas las acusaciones que la ministra
tiene sobre la agrupación son sumamente graves. Y yo creo que, tal cual como ha dicho el profesor, gobiernos anteriores han tenido mucho miedo de realmente investigar a Suntrak. Pero ¿cuál es la parte que a mí no me deja de generar ruido y preocupación? Que es que nos guste o no nos guste, Suntrak es una voz opositora al gobierno. Yo no creo que es políticamente saludable que se disuelvan o sea, se callen a voces opositoras del gobierno. Sea Suntrak, o sea un sindicato o sea otra cosa. Pero ¿qué pasa? Nos ponen en una posición muy incómoda. Es solamente porque Suntrak es una voz opositora al gobierno no se le debe investigar, no. Y yo creo que eso es algo que los gobiernos anteriores no han hecho. Por eso es que para mí es tan importante que esto llegue a la justicia. Ahora, yo no termino de entender cuál es la razón ya de no ir solamente contra los dirigentes, sino ir contra el mismo sindicato en sí, que estaba pasando por un proceso de renovación. Y supongo que las razones se explicarán con más detalle, pero yo esa es la parte que no termino de entender. Se hubiese podido mantener el Suntrack y efectivamente juzgar, investigar los delitos de cuales se le acusan a los dirigentes. Cristi, Tendrán que tener un argumento de peso para ir contra el sindicato. sí. Pero yo entiendo el sentimiento. A mí, cuando uno ve cómo empiezan las cosas, a mí no me deja de generar mucho ruido, por más de mis sentimientos a cómo ha funcionado Suntrack hasta el momento, a mí no me deja de generar ruido que se disuelva uno de los sindicatos más A ver, importantes que además ha puesto todos los gobiernos. a ver, Cristi, el Suntac no estaba pasando por un proceso de renovación. Al Suntac le obligaron, producto de la coyuntura, sus bases a hablar de renovación. Porque créame, y lo dijimos hace semanas, yo tengo 27 años en el ejercicio y solo he conocido la dirigencia del Suntrack a Saúl y a Genaro. Uno. Dos. Sentimientos encontrados, no sé, esto me suena como el mal del Estocolmo, profe, que te enamoras de tu captor. Porque palabras más, palabras menos, como decimos en la pintada, matas el tigre y le tienes ahora miedo al cuero. Y con esto lo quiero decir, porque si el proceso va y el ministerio logra, a través de este caso, este proceso, sustentar que sí hubo extorsiones, porque la ministra habla de extorsión, sí hubo violencia, hubo estafa y abuso de poder, se disuelve el sindicato. Y ellos nuevamente, o me equivoco, profesor, y en breve lo vamos a analizar, tienen todo el derecho nuevamente a solicitar la creación de otro sindicato. Y no pasa nada. Usted que piensa mal siempre, Ujú. porque usted es maquiavélico, Ujú, ujú. esa mentecita. Ujú. Yo le hago una consulta. Si Suntrax no se hubiese metido de lleno con el tema de la ley 462, vamos a ver, un escenario hipotético, el Suntrax hubiese mantenido una posición firme, pero no beligerante frente a la discusión de la ley 462. ¿Usted cree que este hubiese sido el final? Ahora yo le revierto la pregunta. Si Suntrack no se hubiese encontrado con el presidente actual que hay, te guste o no te guste, porque yo no voté por él, si no se hubiese encontrado con este presidente, ¿usted se hubiese atrevido a hacer lo que hizo? No. Lo que pasa es que le salió la bruja. No, Le salió la bruja por el presidente Molino. Es cierto, Hubiera pero tumbado la ley. hubiese tumbado la ley, estoy de acuerdo con Hubiese eso. tumbado la ley. Pero también hay que recordar y hay que entender, por eso a mí el tema político Ujú. que lleva Que a es un tema político, legal, que es que un político. tema legal que si, Que es político. y que si se encuentran las evidencias, obviamente la justicia tiene que actuar. A mí el tema Vale. político es lo que me preocupa. Vale, si yo soy el presidente y yo descabecé ese sindicato que ha arrodillado gobierno tras gobierno y que también ha colaborado con gobiernos, y ellos lo saben perfectamente, y yo soy el presidente, lo termino de descabezar, ¿qué más me toca? Bajo No, la hacha, por eso, lo acabo. ya acaba con la Políticamente cabeza. lo acabo, pero tienen todo el derecho de ir a un debido proceso a sustentar, a defenderse, y el Mitradel que está solicitando la disolución tiene todo el derecho a sustentar con pruebas. Si el Mitradel tiene la razón, se disuelve el Suntac, ellos nuevamente tienen el derecho a convocar y a crear otro sindicato. No hay ningún problema. No No, pasa pero aquí nada. sí hay algo un poco más. Yo entiendo el punto de Gonzalo porque en el fondo lo comparto de cierta manera. Y también entiendo la parte legal y también entiendo que todo el mundo ha visto lo que se ha convertido en Suntrack y lo tienen que probar. Y es por eso que lo único que uno puede abogar esto es un proceso sumamente largo. Probablemente no va a pasar de la noche a la mañana porque ellos pueden, creo que, me explicaban este fin de semana que ellos podrían llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Primero creo que Así es el es. tribunal. Ellos tienen el tribunal
primero laboral, que es el que va a determinar. Después pueden ir al Supremo y después eso se puede ir hasta la Corte Suprema de Justicia. O sea que debería ser un proceso que, dado los tiempos que se manejan en la justicia panameña, puede tomar 1 o 2 años. Y tal vez estoy siendo generosa con los tiempos, porque nosotros sabemos los tiempos de la justicia panameña. Pero ¿por qué sí es importante? Porque este no es un caso cualquiera. Y yo creo que la justicia, como decía el profe, debe ser ciega. Y yo creo que Suntrack pasó muchos años que nadie podía siquiera auditarlos cómo usaban la cuota sindical, porque Nadie lo no dejaba, auditó. ellos no dejaban auditos de afuera, ¿no? Y yo creo que había un miedo por parte de los políticos, de la misma manera que los gobiernos le han tenido más miedo a los sindicatos de profesores que a los padres de familia. Pero por eso es tan importante, porque ha sido una agrupación beligerante en contra de todos los gobiernos, no solamente de este beligerante, que ha jugado una función de oposición, aunque nadie se las dio, aunque no tuvieron esta legitimidad en votos, y la trataron de encontrar en la calle, lo que no han tenido con votos. Pero ¿por qué ha sido eso? Yo creo que es importante que el proceso ahora que viene, que es un proceso legal, por la connotación política, se maneje de una situación en la que no parezca que esto es una intromisión por parte del Ejecutivo. Y aquí es donde yo creo que tenemos que el gobierno, si va a ser parte del gobierno, asegurarse que no dé ni siquiera la impresión que ellos están tratando de entrometerse en el proceso que va a iniciar ahora. Que no se puede. No se Que puede. no se puede, que Es no como, puede dar ni la impresión. es como tú tratar el caso Martinelli. Tú no puedes separar una cosa de la otra. No, no puedes. Pero bueno. 7:05. Y la pregunta es, que yo pensaba que era un plumazo, pero resulta que no es así. No. No, un proceso Resolverlo. largo. No, es un Sí, proceso largo. pensaba que era un plumazo, así como te la doy, te la quito. No, fíjese que no. Está aquí en nuestra cabina don Luis Ernesto Carles, exministro de Trabajo, quien gentilmente nos va a regalar unos minutos para explicarnos de qué trata esta historia, porque creo, en los tiempos yo iba a estar en ¿cómo es la palabra? En beligerancia en este país. Primera vez que escucho esto de que el Ministerio de Trabajo pide la disolución de un sindicato y no. Yo pensaba que era así, te la doy, te la quito. Don Luis Ernesto Carles, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días.